Gracias, Angie. Bien. Entonces, lo que veníamos viendo. Cuando actualizo por una subdivisión, o sea, a través de un plano de mensura, ingreso a un plano de mensura, se da de alta y de baja lo que corresponda, ¿sí? Para el caso de una unificación, en la base de datos se unifican dos parcelas, en la base de datos yo voy a tener los dos registros, voy a tener que dar de baja uno y dar de alta uno solo con la nomenclatura resultante, con los valores resultantes de esa parcela nueva que se genera. Si fuera, por ejemplo, una subdivisión, en caso de que sea un macizo que se divide en varias parcelas, voy a dar de baja ese macizo y de alta a cada una de las parcelas que se generan con su correspondiente, los campos de superficie, evaluación, titular, responsable del pago, todo lo nuevo. En Bahía lo hacemos no de oficio, se hace a través de una solicitud, el propietario lo solicita por un expediente, donde se le exige la presentación de plano de mensura, ahora no tanto, porque como están todos disponibles en la web, nosotros solemos bajarlo de la web, le solicitamos que nos informe el valor fiscal que tiene asignado en ARBA, o sea, tanto el valor de la tierra como las mejoras, y como les dije recién, el libre deuda, ¿sí? Que no tenga deuda de tasas municipales, la partida origen, digamos, ¿sí? Si tiene deuda, le negamos esa actualización hasta que la ponga al día. Bueno, en la base de datos queda el registro desde qué fecha se dio de alta, digamos, toda esa información queda, queda en la base de datos. Antes lo que hacíamos era, además de cargarlo en la base de datos, también íbamos a la manzana, donde estaban todas las fichas que conformaban una manzana, y retiramos el folio de la que se dio de baja y hacíamos un cartón nuevo para cada una de esas parcelas que se generaban, ¿sí? En el práctico que tenemos nosotros, hacemos eso, ¿sí? Damos de baja y de alta con los cartones, que hoy no se hace más, pero es bien figurado, lo seguimos dando porque es bien figurado, para que entiendan que se da de baja y de alta, ¿sí? Bien. Sí, en Bahía no se hace más. Acá sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. De hecho, Este, acá actualizamos base de datos y ahora hay dos formatos de plancheta. Está la física en papel y hay una en digital que está hecha en Excel y completar los campos en Excel. Entonces te queda la ficha igual, nada más que en la compu. bien. Bueno, nosotros, ¿ves? Eso está bueno. Nosotros eso no lo tenemos. La ficha en digital no la tenemos. Lo único que tenemos es la base de datos que se actualiza. Claro. Esta ficha que yo les muestro acá, yo la tenía escaneada de antes que hagamos el escaneo. En realidad hoy, el formato digital que tenemos de las fichas, todas tienen un sello que dice escaneada. O sea, ya es material histórico. Eso quiere decir que nunca más se cargó la información ahí, en la ficha, ¿sí? Está bueno eso de tener... eh, por ahí suena como antiguo, pero nosotros tomamos una ficha esta en cartón y vemos la historia de la parcela a la vez, ves todo ahí, cómo está cargado, cómo, si en tal año pidieron una habilitación para un comercio, si, no sé, en qué momento presentó el expediente de construcción. El formato de la base de datos es más frío y hay que saber leerlo y hay que saber cargarlo, y también eso es muy importante. La base de datos alfanumérica, ahora, por ejemplo, hoy tenemos un problema. Estamos tratando de implementar el expediente de construcción digital, porque con la pandemia, la verdad que
sería genial poder llevarlo adelante. Y entonces el departamento territorial, que no es donde estoy yo, es el otro departamento, dice, bueno, saquemos un informe con la imagen de la base de datos donde están los metros cuadrados, los expedientes en trámite. Y yo les dije, no van a entender los profesionales, porque eso lo entendemos nosotros, porque por ahí donde dice expediente en trámite, nosotros tenemos un cartel, superficie sin permiso detectada por imagen, bla, bla, y no es el expediente en trámite. Entonces, o sabemos que en tal lugarcito si hubo un memo de reclamo por rectificación de la liquidación de la tasa, lo tenemos anotado ahí, y que no tiene nada que ver con ese trámite. Entonces, no sirve, ¿no? O sea, a mí me parece que la información de la base de datos no es por desorden, siempre falta crear algo nuevo para poner en ese lugar la información que antes por ahí en la ficha lo escribías y quedaba todo en el mismo lugar. ¿Mm? Igual yo no me opongo a la base de datos, no me opongo, al contrario, con las fichas teníamos mucho dolor de cabeza cuando se perdía alguno, se quedaba mal guardada y no aparecía y no tenías la información para hacer, qué sé yo, un dictamen o algo sobre algún expediente, y era desesperante buscar la ficha así en la inmensidad de fichas que había, y digamos, con la base de datos es como que vas al lugar y lo que hay está cargado ahí, y punto, ¿sí? Bien. Una consulta Sí, cómo no, hago. sí. Bueno, si se realiza una modificación, si en un campo de la base alfanumérica se pierde la información anterior o de alguna manera queda el historial ese eh, con la info actualizada, pero bueno, sin perder lo que ya estaba ingresado antes. ¿Cómo es el Sí, tratamiento ese? todo el tiempo se pueden hacer auditorías, ¿sí? Auditorías vos pedís, bueno, auditoría de catastro, y después la otra es auditoría de un imponible. La de catastro te va a mostrar el último movimiento que tuvo esa partida y la fecha del último movimiento, quién la hizo, porque recuerden que todo esto tiene mucha seguridad en cuanto a quién hace la carga de esos datos, porque entre las cosas que se generan a partir de esa base es la carga tributaria que tienen las parcelas, ¿sí? Entonces, si alguien modifica una evaluación fiscal, queda registrado el legajo y la fecha, el momento que lo hizo, hasta la hora nos dice. Y hay una manera de mostrar, te muestra el último movimiento y la última actualización anterior. Entonces, tenés manera te dice marcar, entonces vos marcas entre qué fecha y qué fecha y te pintan la base de datos qué se modificó, ¿sí? Si se modificó, no sé, pasó de baldío a edificado, si le cambiaron la evaluación, si se cambió el titular, o sea, tenés manera de auditarlo. No es tan explícito como agarrar un cartón y leerlo, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos que hacer informes y te preguntan, ¿desde qué fecha está tal persona como titular? Y también te preguntan quién era el anterior. Entonces, te lleva un tiempito mirarlo, consultarlo y armar un informe. Y no lo podés sacar crudo de la base. Tenés que escribirlo y digamos, pasarlo en limpio. Pero Claro, está bueno. se hacen backups, y además se encuentra esto que ya te digo, que es la auditoría, donde vos podés mirar para atrás, ¿sí? Una pregunta. Eh, Sí, es más o menos la misma pregunta, me parece que hizo sí. Germán. O sea que si, por ejemplo, en el tiempo hubieron 5 o 6 cambios de titulares, vos en la base de datos solo vas a poder buscar el último movimiento que se registró. No, vos podés, o sea, la base de datos te va a mostrar el último, pero tenés un lugar donde podés mirar cómo fue dice consulta de cambios de titulares.
Y ahí te muestra todas las fechas, desde cuándo hasta cuándo, te hace como un resumencito, ¿sí? Pero eso está preparado para mirar los titulares. Pero si hay un cambio, no sé, de evaluación, ponele, de incorporación, bueno, vos tenés otro lugar donde el sistema, vos le decís, bueno, marcame qué había antes y qué hay ahora, antes de esta fecha y qué hay ahora, y cuándo se cambió y quién lo cambió. Entonces te pinta en amarillito cuáles son los campos que cambió esa persona, ¿sí? O sea, que actualizó, no sé, el valor fiscal porque había un expediente de construcción, qué sé yo, ¿sí? O sea, Entonces, entiendo que queda el registro histórico. De algún sí, modo se puede acceder al registro histórico sí, por medio de la base de datos. sí, 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 Ah, muy bien. sí, 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 haciendo auditorías, ¿sí? No, no es tan simple como mirarlo en un cartón, pero queda el registro, ¿sí? Miren, ayer me pasó que encontré que había un cambio de titularidad que estaba mal hecho y tuve que rastrear a ver quién lo había hecho y digamos, tuve que volver para atrás, o sea, como estaba mal hecho, tuve que volver a poner la persona que estaba antes del último cambio que se había hecho, y ahí consulté quién era el anterior y lo restauré, digamos, ¿sí? Eh, es Le muy tiraste la delicado. oreja. ¿Cómo? Le tiraste la oreja, decía. No, peor, porque no era de mi oficina. Casi me agarré un ataque. Pero bueno, era de otra oficina que no sé por qué tenía el permiso para cambiar titularidad, porque encima es un dato, tanto evaluación como titularidad, es un dato que muy pocos empleados tienen permiso para cambiarlo, ¿no? Por el tema de, bueno, lo de titularidad, los últimos años es un descontrol. Yo he visto estas fichas con esto acá tachado, le ponen liquid paper, le ponen un nombre y le venden una parcela a alguien, así de grosero. Entonces es bastante delicado, pero bueno, para eso están las auditorías, y ahí encontré que había una persona ajena al departamento catastro que estaba haciendo cambios. Yo creo que fue, o sea, voy a esperar a ver que no sea, que hizo muchos más. Esperemos que haya sido ese solo y listo, ¿no? Pero bueno, sí, se puede ver el historial, y yo lo hice, lo consulté para ver quién era el titular anterior que estaba registrado y lo volví a esa persona, ¿sí? Bien. Entonces, con referencia a la actualización, a partir del plano de mensura, lo vamos a ver más adelante, que en ARBA se actualiza cuando se registra el plano de mensura, y en los catastros municipales puede pasar, como pasa en Bahía, que se solicita cuando el titular lo requiera, o como pasa en Pehuajó, que se hace de oficio y lo organizan ellos, digamos, lo hacen de oficio o cuando lo reclaman, ¿sí? Bien. Y por último, las planillas de revalúo. Informan las características cuantitativas y cualitativas de las parcelas y sus accesiones. Vamos a distinguir nuevamente lo que sería actualización del aspecto económico en el catastro provincial y en el catastro municipal. En el catastro provincial vamos a estudiar más adelante cómo ingresan. Pueden ingresar por la registración del plano de mensura, pueden ingresar por la constitución de estado parcelario, pueden ingresar por un operativo evaluatorio, ¿sí? O sea que ARBA decide hacer un operativo y detectar mejoras no declaradas. Puede ser a través de imágenes satelitales y por los sistemas, por programas que se utilizan para eso, o por declaraciones juradas que hagan los propietarios, ¿sí? Los propietarios se acercan a la oficina de ARBA y
ARBA les entrega las planillas de revalúo. En los municipios, yo voy a hablar por Bahía, después le voy a decir a Juan que cuente cómo resuelven allá. Me viene bárbaro que haya otro municipio presente en la cátedra. En Bahía, las planillas de revalúo no ingresan solas, ¿sí? No se puede declarar solo con la planilla de revalúo. A nivel municipal se exige que se haga o el plano de obra, ¿sí? O una incorporación administrativa, que es con una planillita, una escala 1/300, donde se dibuja la silueta de lo que se va a incorporar. Dentro de esos dos expedientes tiene que estar la planilla de revalúo. A través de plano, lo que corresponde es siempre solicitar el permiso de construcción y el municipio verifica de que esa construcción es reglamentaria, que cumple con todos los indicadores urbanísticos para el lugar, y con retiros de línea, retiros laterales, el fosfo, digamos, con los topes que hay para... Yo les hablo, ustedes todavía no tuvieron planeamiento, ¿no es cierto o no? ¿Cómo? ¿Tuvieron No, planeamiento? tenemos el cuatrimestre que viene. Bien, bueno. Según el lugar donde se ubica la parcela, puede construir hasta tantos pisos en altura, hasta tanta superficie en terreno, digamos. Debe esa construcción tener un retiro al frente, un retiro lateral, o dejar libre el centro de manzana. Bueno, hay un montón de restricciones para que esa construcción que tiene que cumplir para que sea reglamentaria, y se aprueba el proyecto y se declara la construcción. Se declara la construcción, se otorga el permiso para que esa persona pueda construir esa casa, ese proyecto que tiene diseñado. Eso es lo que corresponde. Después hay mucha gente que construye sin permiso, o sea, contrata a un albañil y dice quiero una casa así, así, la construye, no pide ningún permiso, y lo que se hace es, se declara a través de un plano de medición de obras sin permiso. Entonces, en cualquiera de esos dos expedientes se debe acompañar con la documentación. Yo después les voy a mostrar expedientes de construcción con permiso, sin permiso. Se debe acompañar la planilla de revalúo del que es el proyecto, de lo que se va a construir, y del sin permiso, de lo que ya está construido, ¿sí? Entonces, el sin permiso, al momento que pasa por catastro, se carga el valor total, con la mejora, con todo, con el valor de la tierra, todo, y esa parcela, si era baldía, deja de ser baldía, pasa a ser edificada, con los metros cuadrados que se declaran en ese sin permiso. Para cuando es con permiso, la obra, se le dio el permiso y la obra todavía no está hecha, puede estar iniciada cuando llega el expediente a catastro, se carga un porcentaje del valor de lo que se va a construir, o sea, deja de ser baldío, pasa a ser edificado, con un porcentaje que lo establece la ordenanza fiscal, que es el 10% para construcciones que tienen menos de 3 plantas, para más plantas es un porcentaje más alto, y se hace un movimiento a futuro dentro de la base de datos, diciendo, hoy se carga el 10%, el año que viene, en el mismo movimiento para la cuota de la liquidación de la tasa, se le incorpora el 100% de la evaluación. O sea, esa partida no vuelve a catastro a que le carguemos la totalidad, se hace un movimiento a futuro dentro de la base de datos, ¿sí? Si la obra no se termina, que es muy probable, porque la mayoría de la gente está más de un año construyendo esa obra, o avanzó muy poco, se puede rectificar, y ese 100% del valor que se carga el año que viene, se puede volver para atrás y se hace lo que se llama un porcentaje de obra efectuado, ¿sí? Va un inspector de contralor y dice, bueno, se carga, corresponde el 30%. Bueno, entonces otra vez, al año siguiente, 30%, cuando se cumple el tiempo, si no se avanzó con la obra, vuelve el reclamo y otra vez se
se carga el porcentaje que corresponda. Esa sería la actualización que se hace a partir de la planilla de revalúo. Pero no, digamos, siempre les resalto que si estoy, no sé, vinculando tributariamente y encuentro que la parcela que estoy cargando figura baldío en catastro y con la imagen satelital veo que hay una casa, bueno, lo puedo cargar de oficio, ¿sí? Se detecta y puedo mandar la orden de servicio a Contralor para que lo intimen a la presentación de los planos, ¿sí? A que declaren. Los dos expedientes, tanto con permiso como sin permiso, requieren del pago de una tasa importante de derecho de construcción, que muchas veces, bueno, el sin permiso encima multado, porque sin permiso es mucho más caro también, ¿sí? Entonces, para sanear esa situación y para que la gente por ahí quiere declarar y resolver lo que sería dentro del municipio, hay una ordenanza donde se puede declarar con una planilla, que es una escala 1 en 300, que tiene un valor mucho más económico en la presentación, no requiere la firma de un profesional, o sea, alguien que sepa dibujo técnico y sepa medir una construcción lo podría hacer, y resuelve tributariamente dentro del municipio que esa mejora está declarada, ¿sí? Nada más, no sirve ni para hacer un PH, ni para hacer un préstamo hipotecario, ni nada de eso, resuelve dentro del municipio, ¿sí? Y junto con esa planilla, de escala 1 en 300, con el croquis, ingresa en la planilla de revalúo también. Hasta ahí lo que sería a nivel municipal. A nivel provincial lo vamos a dejar para más adelante cuando veamos registración de plano y estado parcelario. Juan, te pregunto si más o menos es parecido en Pehuajó. No, porque de hecho lo que es evaluación fiscal no lo maneja Catastro, sino que lo maneja Rentas. Sí es similar, digamos, cuando pones si es una obra a construir, no presenta revalúos, solamente se presenta revalúos cuando es empadronar. Digamos, cuando hace la edificación, sin permiso, digamos, pero luego va y lo empadrona. En ese caso se le piden todos los antecedentes municipales y tiene que presentar los revalúos, ya sea que esté en construcción o, bueno, o que esté terminado. Sé que en algunos casos han solicitado, cuando están construyendo, cuando se demora mucho por ahí o tiene algún problema que ha sido denunciado. Hace poco, en pleno centro, en microcentro, había problemas con una edificación que se excedía de la línea municipal bastante, un balcón. Y un ingeniero dijo que eso era peligroso por la estructura, como que se iba a haber debilitado. Y bueno, entonces se cortaron todo, pero el tipo, claro, se quedó sin plata y quedó ahí a medio hacer. Entonces le dijeron, bueno, empadrona esto y bueno, y el resto que espere, que quede la obra en stand-by. Así que bueno, se le va a cobrar en función a cuánto el porcentaje de obra que le dé. En ese caso es similar, pero es algo muy puntual que pasa en algunas obras, no en todas. Pero sí desde obras sale, digamos, entran las planillas de revalúo, se pasa el informe a rentas y rentas es quien carga la evaluación fiscal. ¿Y Rentas respeta el valor que vos le pasás o no? Sí, en teoría sí, no lo sabemos. En Catastro hoy en día son dos personas que están actualizando, una soy yo y la otra es una administrativa, pero a su vez está con otras cosas. Digamos, yo me dedico solamente a cargar, pero no de abasto. Es imposible. Hay cajas y cajas de escritura, tenés que responder oficios, cargar planos de mensuras, hacer exhibiciones, atender a la gente, son un montón de cosas. Sí, no. Yo creo que Por pasa eso también, en la mayoría de los catastros, nunca estás al día, es desesperante. sí, yo creo que por eso más que nada es como que Rentas ha ganado terreno en eso y es como que ellos se ocuparon de eso. De hecho, el convenio de ARBA lo tiene Rentas.
que he discutido, o sea, he discutido miles de veces con rentas, ya no hace tanto que estoy, pero bueno, para bien. Porque ellos tienen un convenio y tenían un montón de información disponible y nunca la compartieron con Catastro. Y bueno, yo conseguí el contacto con la que hace el convenio NARVA y fui y le dije, mirá, vamos a hacer un convenio nuevo o nos pasás información. Y entonces se vio medio apretada porque le iban a decir que pase la información y nos empezó a pasar este convenio que comentaba hoy de los planos registrados y aprobados. Ahí tuvimos algo. Y a su vez ARBA nos va a pasar, ellos tienen una base de datos con los titulares y responsables de pago. Supuestamente está actualizada, así que bueno, también vamos a tener ahí. No es para confiarse porque no tenés ni matrícula, ni poner que se haya sido por un plano, no tenés número de plano, no tenés partida, tenés la nomenclatura y el responsable de pago o titular, nada más. Pero bueno, por lo menos sirve en caso de tener que responder un oficio, de saber qué tan desactualizado estás. Claro, claro. Nosotros el tripartito ese lo usamos muchísimo. El último que Claro, tenemos es el del 2019, claro, nosotros porque se también. terminó el convenio y todo el tiempo miramos que quién es el titular, la inscripción de dominio, o sea, complementa mucho la información. Sí, 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 imagínate lo mal que estaba Catastro, que hasta el 2015 quien hacía el cambio de titularidad era Rentas. claro, claro, Y me encuentro con cosas cargadas que son chacras que están cargadas como manzana. claro. Es un caos porque a veces tenés que buscar, digamos, estás buscando una manzana y lo tenés que buscar en las chacras. Y está bien, es otra sección. Por ahí la circunscripción es la misma, pero te cambia la sección. Pero, digamos, la base de datos te manda, las que son chacras te las manda para abajo y las manzanas te las sube. Entonces, hay veces tenés que bajar a todo para buscar una manzana y es medio engorroso. Y después que no hay poner la base de datos de Catastro, no coincide muchas veces con la que tiene rentas para facturar. Entonces ahí se genera una incompatibilidad, que el Catastro tiene una cosa, Renta tiene otra. Así que bueno, se estaba trabajando en unificar en una sola base de datos y listo. Pero es muy difícil, no tenemos gente y se arrancó en su momento, pero no se puede, es imposible. Bueno, ya se va a poder, vas a tener más gente. Yo, bueno, rescato la importancia de que ahora haya un agrimensor, ¿no? Por más que no esté recibido, no importa, pero es importante, sí, para que no ocurran estas cosas, ¿no? Este, Sí, no, y te encontrás con un montón de cosas. Regularización también, es como que hay una chica que es, ¿cómo se llama? Bueno, ella se dedica a hacer las encuestas para los censos y demás, para mandar al Instituto de la Vivienda, y más de una vez los planos que el Instituto de la Vivienda manda al agrimensor y demás, tienen errores. Hay un barrio que se tomó el norte al revés y está todo escriturado al revés y están, no, digamos, no pueden escriturar, tienen que hacer una permuta por error en el objeto y no saben, o sea, si vos tenés con el que tenés que permutar, se murió el titular, tienen que hacer una declaratoria de herederos y muchas veces no quieren. Entonces, no puede escriturar ni el que está en regla ni el que no está en regla, porque a uno le falta la declaratoria de herederos y al que tiene que permutar no tiene plata o no sé. Entonces, hay veces que están cruzadas 3 veces. Y ya es la segunda vez que le pasa al Instituto de la Vivienda, pero yo creo que es porque no hay alguien idóneo que está atrás de todos esos trámites. sí, este, es todo un tema, es todo un tema. Sí. Pero sí es cierto, bueno, yo te escucho a vos por ahí, yo me hago mala sangre, que tengo poca gente, que encima ahora con la pandemia que empezamos la semana pasada con grupos reducidos para limitar la cantidad de gente, porque somos muchos y estamos en el mismo lugar y en algún punto te pasa lo mismo, es como que ¿a quién le doy para hacer esto?
te desespera, porque yo en particular, bueno, ya hablé con mi jefe para pedir gente, para que entren estudiantes avanzados, que entren becarios, o sea, y que se preparen y algunos se va a quedar. Yo entré como becaria, no me había recibido, y después tuve la oportunidad de Sí, quedarme el como... tema es que, Sí, los sueldos son muy bajos. sí, Entonces la gente que entra, donde tiene la oportunidad de conseguir al mejor, se va. Entonces vos perdiste un montón de tiempo capacitando a alguien, cuando ya está capacitado, que se vuelve solo, se te va. Y es como que no hacen nada para que esa persona se quede, o sea, es como que no la valoran. Se va, entra otro y listo, chao. Pero es difícil por ese lado. sí, lo que pasa es que yo siempre les digo, o sea, yo entiendo que sí, la plata es importante porque uno lo necesita para vivir, pero uno trabajando en esos lugares se perfecciona mucho dentro de la profesión. O sea, el conocimiento que vos adquirís no es comparable con ningún otro especialización que vos puedas hacer. O sea, por ejemplo, bueno, yo, no, digamos, de topografía, lo mínimo indispensable, ¿sí? Porque incluso dentro del municipio no salgo a medir, pero, no sé, en realización de plano de mensura, cuando vos profesionalmente ves, no sé, 10 planos al año, un empleado de la municipalidad puede ver 100, 1000, ¿sí? Y casos que por ahí, o sea, el hecho está muchos colegas van al mostrador y te preguntan, ¿alguna vez viste un plano que hiciera tal cosa, tal otra? Y seguro que alguno de nosotros que estamos ahí dice, ah, sí, acordate el de la calle tal, no sé qué, lo buscamos. O sea, el conocimiento que uno tiene, el entrenamiento, estando ahí adentro, y además te tiene que gustar. También eso es una cuota importante, que te tiene que gustar. Y otra cosa que yo resalto siempre, que es un trabajo tranquilo que vos podés seguir ejerciendo la profesión independiente, porque no sé cómo será allá, pero acá en Bahía es de 7:30 a 1:30 el trabajo. A mí me da para ser docente acá en Bahía, allá, y además, bueno, la oficina que no estoy a pleno, pero participo también, tengo la oficina con Pablo, que me hace así, está acá atrás y me hace así como diciendo, no sé nada en la oficina. Pero bueno, digamos, hay que poner todo en un... Es como ser docente también, sueldo, ¿o no, Angie? Y uno recibe Sí, es verdad. Por gratificaciones de otro ahí, lugar. cuando empiecen a ver los honorarios profesionales y eso, ahí se capaz que se dan cuenta, pero pasa por otro lado también. Sí. Uno Qué sé Bueno, yo, recibe... ahí no es tan en lo la- económico. Por ahí es diferente a lo que vos planteás, Juan, porque el tema de la docencia es distinto. claro, es Eh, lo que iba a decir. La docencia por ahí está bueno, no te genera tanto dolor de cabeza como estar renegando por ahí toda la mañana o que vayas a pero trabajar y te lleva traten mal. tiempo. Hay veces que vas y tenés que atender gente y la gente no tiene paciencia a veces. Y capaz que se estuvo masticando la bronca todo el fin de semana y va y se la agarra con vos. Entonces, está bien. Los lunes ni aparecer mejor. No, hay veces que los lunes, los martes, los miércoles, no hay un día. Pero, chicos, todos los trabajos tienen Eso iba a su pro y decir. su contra, en todos lados, ya sea en una repartición pública, trabajando, cuando uno trabaja como independiente también tenés que tratar con la gente y les tenés que explicar cosas, a veces te entienden, a veces no, te reclaman, o sea, eso es siempre así. Por ahí, cuando uno pelea con uno en la profesión independiente, capaz que en el mostrador te cruzaste a 10 en un día, no te digo que no. Pero esas cuestiones las van a tener siempre. Y otra cosa te voy a Y es decir, algo que uno no aprende teóricamente en la facultad, eso se va haciendo en el día a día y en el andar. A mí también al principio me pasaba que había cosas que no sabía cómo hacer o cómo encararlas, cómo solucionarlas, cómo hablarlas. Y de a poquito te vas haciendo. sí, el mostrador en particular es entrenamiento, ¿sí?
es entrenamiento. Mm. Y no quiero decir que por ahí atendés, no sé, semanas y semanas, y yo he atendido moratorias, he atendido gente que venía para prender fuego en la municipalidad, y siempre, bueno, distante, siempre, por ahí había uno que me sacaba, o sea, que me afectaba de verdad, o sea, que era tanta la agresividad que me hacía mal, porque realmente, pero es mucho, es entrenamiento, y es como dice Angie, por ahí, cuando uno trabaja en forma independiente, sos vos el que tenés que ir a decirle que te rechazaron el plano porque te equivocaste algo, o porque Arba Sí, no o que está lo que él pensaba trabajando. que iba a salir en 2 meses se convirtió en 6 meses, y un montón de cosas, y alguien te está esperando y vos no tenés novedad, y haces el reclamo y no te contestan. Y Y en siempre la te encontrás con universidad, esas cosas. como docente también, como docente también, no es tan ir al choque, pero tenés mucha responsabilidad en cuanto a estar actualizado, en cumplir con lo que se te exige, digamos, tenés presión también, ¿sí? Es otro tipo de presión, ¿sí? Que la que tenés, pero digamos, no tenés nadie que te va a estar insultando ni nada, como puede pasar en el mostrador de Claro. pero bueno, pero sí, la presión de estar actualizado, de que tenés que concursar, de que tenés que, digamos, tiene otra Yo exigencia. la pasé mucho, mucho, mucho peor el día del concurso de topografía que en el proyecto final, que en el último final. Sí, porque tenés Mucho otra peor. responsabilidad. Sí, es ¿Mm? horrible. Sí, Era sí, distinto. sí. Yo creo que tiene que pesar mucho lo que a ustedes les guste hacer, y después ver cómo acomodan para que les sirva para vivir, ¿no es cierto? A mí, bueno, yo soy catastrera de alma, me encanta, y bueno, digamos, me gusta lo que hago. Tuve la suerte de poder sobrevivir, porque en realidad uno trabaja en el Estado, yo en el Estado, en la municipalidad, en la universidad, o sea, son sueldos, son sueldos. A lo mejor Sí. otra persona Y no puede, no también, le alcanza, tiene que mantener una familia solo o lo que y sea, bueno, también ese tipo de trabajo está bueno que uno lo pueda complementar con la actividad independiente. claro, Porque cuando está todo bien y el país está bien y va todo bárbaro, está buenísimo estar en la profesión independiente. Pero cuando todo se cae, por ejemplo, con la pandemia, que no podíamos trabajar, que está bueno tener un sueldo que uno sabe que lo va a cobrar, o lo que sea de la relación de dependencia. O sea, eso también influye un montón. Más si podés combinar las dos. sí, lo mejor es combinar. Sí. Bueno, se está por cortar de nuevo, nos fuimos por las ramas. Ah, sí. Esta grabación no la Sí, voy a y subir, encima estamos grabando. no la voy a subir. Siempre nos pasa lo mismo. Esta partecita la cortamos. Sí, sí. Entramos de nuevo para así vemos la parte práctica, ¿sí? Sí. Muy bien, vamos.